Sean ustedes muy bienvenidos a esta conferencia que ya es la, penúltima del ciclo de Mujeres en la Ciencia, aunque va a seguir todo el año, pero creo que en el segundo semestre va a ser más mujeres en la ciencia y las ciencias sociales, no solo científicas, como la doctora que tenemos aquí, que es una mujer sumamente preparada, es Amanda Gálvez Mariscal, doctora en biotecnología de la UNAM. Ella hizo sus estudios de maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una institución muy prestigiada. Es profesora titular de la Facultad de Química en el Departamento de Alimentos y Biotecnología desde hace 27 años. Imparte cátedras sobre química de alimentos, biología molecular y bioseguridad alimentaria. Sus áreas de investigación son la modificación y aplicación de proteínas funcionales y la detección molecular de secuencias transgénicas en granos y alimentos procesados. Sus trabajos ya han sido reconocidos con el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos en 1990 y en 2002. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde agosto de 2004 es la coordinadora del Programa Universitario de Alimentos, el PUAL, de la UNAM. Asimismo, la doctora ha sido miembro de la delegación mexicana ante el Protocolo de Cartagena de Bioseguridad de 1995 a 2006. Es asesora de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, que es la CONABIO, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el tema de bioseguridad. En esta área, ella ha desarrollado trabajos de monitoreo y detección de organismos genéticamente modificados para la Secretaría de Salud con su equipo de trabajo del PUAL y la Facultad de Química de la UNAM. Y la doctora Gálvez funge también como el punto de contacto nacional de las áreas de alimentos, agricultura, pesquerías y biotecnología frente a la Unión Europea en el programa Marco 7 de Cooperación Internacional. Asimismo, el PUAL es desde 2009 el punto nacional de contacto sectorial para el CONACYT y la Secretaría de Relaciones Exteriores en dichas temáticas. Entonces dejo con ustedes a la doctora Gálvez para que nos imparta su conferencia. Muchas gracias, pues es un placer estar aquí en esta casa tan bonita, en este Museo de la Mujer. Yo no sabía que existía este museo, así que ya vendré con calma a mirar todas las exposiciones. El día de hoy vamos a hablar acerca de la mujer y la agricultura, en este ciclo que tiene que ver con las mujeres, porque esto es algo que no se reconoce claramente, que muchas veces los que vivimos en las ciudades estamos pues muy lejos del campo y como que no nos acabamos de dar cuenta de quiénes son los que nos dan de comer realmente, ¿no? Porque si no fuera por los agricultores, cuando fuéramos al supermercado no habría ni jitomates, ni cebollas, porque ya nosotros no cultivamos nada, ¿no? Ya no tenemos nuestra milpa, ya no, pues deberíamos a lo mejor tener nuestras lechuguitas en el jardín, unos jitomates por ahí, aunque fueran cubetas, ¿no? En la azotea, pues créanlo, que poco a poquito, tal vez no permearán muy pronto estas cuestiones legislativas a México, pero algo que sería buenísimo es que nos bajaran, por ejemplo, un poquito los impuestos, porque en nuestra azotea tenemos una hortaliza, por ejemplo, un huertito. Y lo podríamos tener de veras así en cubetas, en almácigos de madera. Yo tengo una amiga que ya hizo uno en su azotea, ya tiene así unas tablas de madera con tierra adentro, bueno, así de una especie como de cajón muy grande, muy bajito, digamos, pero ahí tiene sembradas sus lechugas, sus jitomates, ahí en la azotea de su casa, ¿no? Entonces, ponerse de acuerdo con los vecinos, si está uno en un edificio, bueno, para ver de quién son los tomates, ¿no? Porque, ¿cómo le hago? Ah, sí, ahí va, ¿verdad? Bueno, el esquema de la plática. Vamos a hablar un poco de alimentación y conducta alimentaria primero, ¿no? ¿Qué es la alimentación? Luego el papel de la mujer, porque resulta que fueron las mujeres las que inventaron la agricultura, hace 10,000 años. Y luego, ¿cuál es la mujer en la agricultura el día de hoy? El papel de las mujeres en la alimentación en nuestro país, y un poquito para llegar a la parte pues ya medular en donde estamos en el problema de todos los días, es las mujeres y la obesidad en México, que vamos a ver si la salud de las mujeres
más bien si la salud de los mexicanos estaría en manos de las mujeres o no. Claro, pues cada quien come lo que quiere, ¿no? Pero si mamá no nos enseñó a guisar bien, pues entonces ¿cómo le vamos a hacer, no? Entonces tenemos que preguntarle a lo mejor a la abuelita. Y ahorita verán por qué les digo las abuelas son muy importantes, hay que preguntarles muchas cosas. Entonces el mejor termómetro para medir el grado de civilización de un pueblo es la situación de sus mujeres, por ejemplo, nos dice este autor, ¿no? Y pues es cierto, porque de alguna manera una civilización adelantada, cabal, reconoce el trabajo de estas mujeres. Entonces, de acuerdo con esta otra persona, con Nelson, en el 98, la mujer es históricamente la primera economista porque es la que se encarga de disponer de los recursos familiares, ¿no? De manera que se asegure la convivencia y el bienestar, pues, de toda la familia, de las personas que la rodean, y finalmente, pues eso es lo que es la economía, ¿no? El bienestar de las gentes que están alrededor. Y pensando ahora en la alimentación, porque yo soy química de alimentos, los alimentos son mi negocio, pues mi asunto, no negocio porque no vendo nada, pero bueno, de alguna manera los estudiamos y consigo fondos para seguirlos estudiando. Pero en cuestiones de alimentación y conducta alimentaria, pues aquí hay algo bien importante, me voy a ir levantando. Espero no haber hecho mucho ruido. En cuestiones de alimentación y conducta, pues aquí tenemos que pensar muy bien las cosas. Entonces fíjense cómo está aquí esta figura del niñito que va engordando, es el mismo niñito de la misma edad, cómo se ve si estuviera flaquito o si está gordito, ¿no? Hasta se encorva, ¿no? Las pancitas. Y bueno, las llantitas de la señora, qué barbaridad, si suman la panza, entonces se pueden asumir la panza luego. Aquí básicamente la idea es la siguiente: para obtener nutrimentos nosotros tenemos que ingerir, y que ingerimos organismos o restos de un organismo, es decir, o secreciones, ¿no? La leche es una secreción de un organismo, ¿no? Los restos de un organismo pues es una pata de pollo o Ya no lo digas. Es un poco para darles un poco de shock, ¿no? Pero finalmente la digestión pues tiene que liberar los compuestos de la matriz del alimento. Ya liberados esos compuestos se absorben y entonces se convierten en los nutrimentos que son importantes para la salud. Y la dieta es entonces el conjunto de alimentos y bebidas que uno consume en un día. Dieta no quiere decir algo que te hace bajar de peso. Dieta o es lo que les dan en un día para gastarse a los diputados, o dieta es lo que uno come durante todo el día. Entonces eso es lo que tiene que estar balanceado, lo que uno come durante el día. Y bueno, pues la digestión, la absorción, el transporte y el metabolismo, todos juntos forman la nutrición. Y una buena nutrición es importante para tener buena salud. Eso es muy importante. Aquí sí algo nos lo cambió, pero bueno. Finalmente el hambre y la saciedad, el apetito, son cosas relacionadas pero no son lo mismo. Entonces el apetito es algo, si nos tenemos hambre, ¿no? Pero muchas veces uno quiere algo dulce o quiere uno algo salado. Entonces hay que escuchar al organismo, pero realmente escúchenlo, no le digan, no lo consientan demasiado, pero sí escúchenlo, porque luego se pasa uno, porque por supuesto hay gustos, hay preferencias, hay hábitos, hay costumbres, hay modas también, y también hay actitudes, hay creencias, hay temores, hay prejuicios, hay caprichos, hay emociones, hay recuerdos, hay estados de ánimo que también nos hacen comer o rechazar la comida, ¿no? De alguna manera. Entonces a lo mejor si cuando eran niñitos se les quedaba aquí la bola de fibra de la carne aquí en el cachete porque ya no querían seguir masticando y luego los castigaban y les volvían a servir el bistec en la noche y ustedes lo que querían era meterse debajo de la mesa, ¿no? Entonces bueno, a lo mejor en el futuro pues es una persona que le desagrada la carne, ¿no? Y además hay conocimientos, hay valores y hay tradiciones. Ahí esto era una rueda un poquito más chistosa, pero bueno, se nos deshizo. Pero hay conocimientos, hay valores y hay tradiciones. Entonces a mí me interesa mucho volver a hablar aquí de la tradición. Vamos a ver ahora el papel de la mujer en la invención de la agricultura. Entonces fíjense, aquí hay una
caricatura aquí con todas estas cosas, pero ahí hablan de una zona de pesca en donde están los señores, ¿no? Porque pues se necesitaba un poco más de fuerza. Pero las señoras están en la molienda, están sembrando, están cosechando, están preparando los alimentos, por supuesto cuidando a los niños, pues eso sí no se puede uno librar de parir a los hijos y de pues, tenerlos que cuidar, ¿no? Ahora los papás se ayudan, ¿no? Pero pues los señores son los que cargan las cosas más fuertes, se ayudan a sembrar, pero de alguna manera este papel de la mujer en la invención de la agricultura tiene que ver porque las mujeres eran las proveedoras de los nutrimentos. Entonces, cuando los seres humanos eran nómadas, lo que sucedía era que las mujeres iban recolectando, iban empezando a ver si domesticaban las plantas, pero estaban yendo de un lugar a otro, ¿no? Entonces, en el momento en que recolectan, pues recolectan lo que hay por donde van pasando, ¿no? Entonces, cambiando de ecosistema o de lugar, pues encontraban plantas distintas, comestibles, tenían que ir probando poco a poquito a ver cuáles eran buenas, cuáles no les daban dolores de panza, cuáles no los envenenaban, porque imagínense cómo, qué valiente fue el primero que probó un aguacate, ¿no? Porque por fuera se ve negro, 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 y es una delicia, pero pues el primero que lo probó, pues igual que se le ocurrió comerse el huitlacoche, ¿no? Entonces, esta recolección se basaba en una diversidad de plantas para saber cuáles eran buenas, y después la domesticación de esas plantas fue el gran invento de las mujeres, que apoyó entonces el asentamiento de los seres humanos, y entonces cambia la vida nómada, porque entonces ellos tienen que quedarse a cuidar su cultivo hasta que crezca y cosechen, y a lo mejor después de eso se movían, pero poco a poco entonces se dan ellos mismos estas oportunidades de quedarse más tiempo en ese lugar, y entonces la dieta se vuelve más segura para ellos, porque entonces ellos ya saben que al final de la cosecha van a tener que comer, y entonces se vuelve más segura la dieta. Pero en vez de tener todo lo que podían buscar en la naturaleza, entonces empieza a disminuir la variabilidad, porque pues solo siembran o maíz, o siembran trigo, o siembran, no sé, papas, y nada más. Entonces empieza a bajar esa variabilidad de la dieta, ¿no? Entonces probablemente era menos variable, pero era más disponible, y esto le daba seguridad a los seres humanos, y comienzan a florecer pues las grandes culturas, ¿no? Pero ¿qué pasa el día de hoy con las mujeres en la agricultura? Entonces, si se fijan, ahí están las pescadoras, las mujeres que tienen que caminar hasta llegar a los campos, ahí están ellas empacando lechugas, o aquí cortando, no sé, este es café, están cortando café, y está la mamá con el niño. Entonces, ese es el papel de las mujeres hoy en la agricultura. Son las productoras de alimentos importantísimas, ¿no? En la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, lo que nos dice es que las mujeres producen entre el 60 y el 80% de los alimentos en los países en desarrollo, es decir, pues México, toda Centroamérica, países en África, las mujeres son las que se ocupan de producirlo. Entonces son casi exclusivamente, también hacen el procesamiento y la conservación, y por lo tanto el estado nutricional de la familia depende también de lo que las mujeres decidan que los niños van a comer. Y es que si ustedes se fijan, los bebés, los pequeñitos, son absolutamente dependientes de mamá y de lo que les da su mamá. Entonces, si esta señora no está bien informada, o tiene muchos temores, o no maneja bien la tradición, porque la tradición es muy sabia, pues entonces el niño puede sufrir o desnutrición o una sobrenutrición y empieza a engordar, porque no está balanceado, ¿no? Pero todas estas tareas que tienen que hacer las mujeres para poder cultivar los alimentos, pues tienen un montón de barreras ellas, ¿no? Entonces, en el mundo hay muchas tareas que son exclusivamente femeninas en la agricultura, en los huertos y en los frutales, muchas de ellas cuidan las granjas, además hacen pues las mermeladas o lo que sea a partir de los productos domésticos, y si no hicieran todos esos trabajos las mujeres, probablemente la agricultura desaparecería. Claro, no estamos hablando de los grandes tomateros de Sinaloa, ¿no? Ahí es otra cosa. Es agricultura exhaustiva, que pues bueno, es muy importante para el mundo moderno, pero la agricultura de conservación, esta agricultura que se maneja dentro de los ecosistemas y que mantiene balanceada la naturaleza, es muy importante también. De hecho, la FAO está considerando que la agricultura local, en las pequeñas parcelas, es la que puede salvar en el futuro del hambre a la gente, al mundo, porque
si ustedes tienen en Sinaloa unos campos gigantescos, enormes, perfectos de jitomate, cuando el petróleo suba de precio, o ya no haya, ¿quién lo va a traer hasta México? Entonces, en cambio, las personas que tienen milpas, aquí en Milpalta, en Tláhuac, en Xochimilco, alguna Chinampa, ellos pueden sobrevivir porque ellos no tienen que traer desde lejos sus alimentos, los tienen allí, los están produciendo allí. Entonces, por eso sí deberíamos pensar en tener nuestras huertitas en la azotea, o en el patio de la casa, o en la ventana. Hay que pensarlo porque verdaderamente nos lo están diciendo, el petróleo ya cada vez es más difícil de sacar, va a empezar a subir de precio. ¿Cuánto va a costar un jitomate si lo tienen que traer desde Sinaloa? Desde Sinaloa, es un montón de kilómetros, cuando la gasolina cuesta un dineral, o el diésel, o ya ni haya, ¿no? Entonces, pensar en hacer estas cosas localmente es muy importante. Si ustedes no van a ser agricultores de azotea, pues, entonces lo que hay que hacer es apoyar a los agricultores que están vendiendo en los tianguis, en los mercaditos de los domingos. Hay que ir a Xochimilco a comprar la verdura, además es verdura fresca, y la mayoría de estas personas, como son agricultores, muchas veces son agricultores pobres, no tienen para ponerles plaguicidas, entonces son como los orgánicos, dan más limpios, porque no le están echando sustancias químicas, que es lo que se queda embarrado en las cáscaras y que pues nosotros estamos comiendo todos los días. Entonces, sí piensen en darle negocio a estas personas, ¿no? De hecho, ya hay invernaderos en la provincia, hay muchos, algunas familias de la provincia ya tienen sus propios invernaderos. Exacto. Lo que sí no sé es quién los apoya, o sea, si son por ellos mismos o alguien se los… Porque ahora los invernaderos son mucho más ligeros, ¿eh? Fíjense que ahora, antes se tenía que ser verdaderamente de vidrio y con unas estructuras así, ahora venden unos invernaderos con unas paredes de plástico, que además ese plástico ayuda a que la luz se difunda y no da sombra. Adentro del invernadero no puede uno hacer sombra, se siente muy chistoso. Entonces entra el sol y se esparce por todo el invernadero, entonces a cada plantita le llega muy bien el sol y crecen muy bien, y de esa manera se pueden controlar mejor, pues que lleguen los pájaros o que vengan o que entren insectos, porque entonces uno lo controla más, ¿no? Y entonces un pequeño invernadero sería muy bueno para y se puede tener pues allá atrás en el patio, ¿no? Sí, de alguna manera. Entonces, y hay asesores para hacer, de hecho hay asesores, y esta es una de las cosas que en la universidad queremos hacer, en la UNAM, dar talleres, de hecho ya hay algunas instancias de la UNAM que lo hacen, talleres para hacer azoteas verdes, ¿no? Y no solamente para adornar, sino para comer, ¿no? O sea, para comer, no, porque no se puede uno comer a lo mejor el ficus, pero sí unas lechuguitas por ahí, y a lo mejor adornan, ¿no? No, son más bien del Instituto de Biología. Y es que luego nuestra universidad es tan grande que luego no nos conocemos entre nosotros, es bien difícil. Pero sí, hay por ahí, tengo yo por ahí un par de teléfonos, luego los anuncian mucho en Radio UNAM en las mañanas, van anunciando los talleres y lo que hay, ¿eh? Nuestros cursos también los anunciamos ahí en el radio y en nuestra página web. Y bueno, el otro cuento, ¿no? Se están yendo los hombres, y lo saben ustedes muy bien, pues la migración está tremenda, y la feminización de la agricultura no solo en México, en todos lados. En todos lados los hombres se van a Estados Unidos, a Francia, a cualquier otro lado, de África se van todos a Francia. Entonces, esta creciente participación de las mujeres, pues finalmente es una labor agrícola importante y pues no son remuneradas ni son asalariadas, ¿no? Entonces están completamente a merced de la naturaleza y de lo que ellas puedan hacer. Y aparte, pues por supuesto les toca cuidar a los niños y a los abuelitos que se quedaron. Y es muy importante el que ellas sean las personas que resguarden el conocimiento tradicional, porque el día que se muere el abuelito y el señor que está del otro lado no regresa, el día que se case con una gringa ya no regresa, dicen que después de 5 años si no ha regresado ya no va a volver, porque seguro ya se casó con una gringa. Entonces estas mujeres se quedan resguardando la tradición y el conocimiento de cómo hacer semilla, por ejemplo, que no es tan fácil. Ustedes siembran algo, pues tienen que esperar a que crezca y después guardarán las mejores de los mejores de los granos, pero esos tienen que estar muy limpios y los tienen que saber guardar muy bien para que no se los coman los insectos, y entonces el año que entra volver a sembrar. Entonces ese saber pues es verbal, es empírico y lo tienen los abuelos, ¿no?
los viejitos de las comunidades. Entonces, también hay gente que se está tratando de documentar todas estas cosas, pero sería muy fácil, si no hay cuidado, perder este gran conocimiento, nada más porque se muere el abuelo, y él sabía cómo hacer las cosas, y si los nietos no se interesan, entonces estamos fritos, porque las señoras están en el campo afuera trabajando, ¿no? Sí, también en el Instituto de Biología están resguardando muchas de estas cosas. Sin embargo, no hay como no es lo mismo tener una fotografía de algo que tenerlo ahí, ¿no? Entonces, lo mismo, si ustedes guardan una semilla en un congelador, pues ahí está en el congelador, pero no es lo mismo que tener una colección de plantas, no sé por qué está dando ruido, no es lo mismo que tener las plantas sembradas ahí en el campo, evolucionando y enfrentándose contra las plagas, y que las plantas, como están agarradas de las raíces, no se pueden escapar de sus depredadores. Las plantas echan a andar su genética cuando les llega un estrés. Entonces, si hay sequía, se prenden algunos genes y la planta resiste y resiste hasta que vuelve a caer unas gotitas de lluvia y vuelve a estar sana, ¿no? Entonces, las plantas son muy plásticas, el genoma de las plantas es muy, muy flexible. Entonces aguantan de todo, aguantan granizo, aguantan que les caiga el granizo, les perfore las hojas, al rato sacan unas chiquitas. Y bueno, y estas mujeres en la agricultura pues están expuestas a todo eso y nadie les paga un salario, ¿no? Ellas tendrán que ver cómo venden sus cosechas, si es que las venden, o por lo menos que las usen para darle de comer a su familia, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos estudios, hay una marcada tendencia también de migración interna femenina, que se empiezan a mover, también, y hay falta de alimentos y servicios. Entonces las mujeres rurales acaban teniendo a su cargo el cuidado familiar. Y bueno, si bien la proporción de la fuerza laboral total en actividades agrícolas decrece en los años 90, porque cada vez menos personas se dedican a la agricultura. Esto es algo que también es terrible, ¿eh? Todo el mundo dice, ay no, el campo, vámonos a la ciudad. ¿Y quién nos va a dar de comer después? El 70% de los mexicanos vivimos en ciudades, el 70%. Entonces el otro 30% pues son los que nos dan de comer. Si no, ¿quién cuida las vacas? ¿Quién produce los granos? ¿Quién produce las verduras? Así que a partir de los años 90 esto cambia, ¿no? Y esta feminización de la agricultura también tiene que ver con las mujeres trabajando en las plantas de empaque, en las empacadoras. Entonces, y hay una enorme cantidad de los invernaderos que yo conozco en Querétaro, que hay muchos, invernaderos muy elegantes que venden plántulas de papa para las abritas y plántulas de chile, no sé qué. Tienen muchas mujeres trabajando ahí, porque son muy finas para trabajar. Entonces ellos tienen que sembrar unas charolas así enormes que tienen 1000 agujeritos, o sea, 1000, no estoy exagerando, sino tiene 1000 pocitos en donde cada señorita tiene que estar poniendo, cada muchacha pone una semillita, tierra, las riega y las pone al sol para que empiece a germinar la planta. Entonces cada charola tiene 1000 semillas, entonces ellas les dan 1000 semillas para cada charola, ¿no? Y así tienen que poner con sus deditos 1000 semillitas, y así se echan toda la mañana, toda la tarde. Entonces también las muchachas que trabajan en las plantas de empaque y embalaje, ¿no? Ahora, a nivel internacional hay este documento que es muy interesante, en donde nos hablan de que las mujeres contribuyen de forma esencial a la agricultura. En promedio, hace un rato decíamos que el 80% de los alimentos los producen las mujeres, pero así ya cuando estamos hablando de que se dedican a la agricultura, porque los alimentos son además pollo, huevos, pero en la agricultura para cosechar y para sembrar plantas, el 43% en el mundo, el 43% de los alimentos está producido por mujeres. En Latinoamérica es menos, hay más hombres dedicados a la agricultura, pero en África es mucho más. Hay más mujeres en Asia y en el África subsahariana, ¿no? Abajo del Sahara. Claro, dependiendo del cultivo, ¿no? Hay cultivos muy rudos, muy difíciles, que pues ahí hay más hombres, pero hay cosas un poco más suaves que las mujeres entran, ¿no? Y entonces los mensajes claves del reporte, me voy a ir un poquito más rápido porque son cosas que a ustedes se los pueden dar también, me imagino, no sé si les van a dar la plática, pero básicamente lo difícil las dificultades que tienen las mujeres es que no tienen acceso a los mismos recursos que tienen los hombres. Las tradiciones muchas veces no las dejan ser las dueñas de la tierra, por ejemplo, o no pueden, o el dinero que venden unas gallinas y el dinero se lo queda el señor. No les pagan igual también, no tienen acceso a servicios y a tecnología,
porque dicen, ay no, pues esa vieja que, ¿no? Y muchas veces las discriminan y no les dan los servicios, ¿no? Entonces no controlan los ingresos, por ejemplo, si venden las gallinas, en fin, ¿no? Estos obstáculos además están todos interconectados, ¿no? Entonces no es tan fácil, dices, ay no, pues de ahora en adelante le voy a comprar las gallinas, sí, pero de todas maneras el dinero se lo pagas a la señora, pero el señor se lo va a quitar por alguna otra razón, o se lo gastan los niños en otra cosa, o deciden comprar una televisión en vez de comprar leche para los niños, ¿no? Entonces se sabe que son tan buenas agricultoras como los hombres, ¿no? Y si se les dieran acceso a estos recursos, pues aumentaría, fíjense, el rendimiento de las granjas aumentaría de un 20 a un 30%, si a las mujeres les dieran las mismas oportunidades que a los hombres. Y así a nivel mundial aumentaría un 4% la agricultura, nada más dándole chance a las mujeres, ¿no? A nivel mundial, si a las mujeres les dieran más oportunidades. Entonces se reduciría también el número de personas desnutridas, porque pues entonces habría más alimentos, pero además más alimentos en manos de las madres de familia, por lo tanto ellas se encargarían de hacer el atole y de prepararlo bien y de cocinar bien para la familia, ¿no? Entonces estas mejoras directas en la producción agrícola pues permitirían cerrar un vacío muy importante, que es esa falta, que además causa esa falta de productividad en el campo, ¿no? Y entonces, bueno, esto fortalecería a la familia, les daría voz a las mujeres, mejoraría la seguridad alimentaria, la nutrición, la educación, porque entonces habría niños mejor alimentados, ¿no? Porque un niño mejor alimentado aprende mejor, y un niño que aprende mejor se vuelve más preparado y crece y se vuelve una persona más instruida y estudiará mejor. Y entonces lo que en realidad se debería hacer es también liberar a las mujeres de un trabajo tan pesado como es juntar leña, traer agua, barrer un piso de tierra. Entonces muchas veces con cambiar el tipo de pisos, poner un pozo en un pueblo, todo eso ayudaría a que las mujeres fueran más eficientes en su trabajo, porque las mismas mujeres no van a querer dejar el cuidado de los niños en manos de alguien más, es más, no hay quien, ¿no? Pero entonces hay que ayudarlas a tener entonces un poquito más fácil sus labores, y entonces los servicios pues les pueden beneficiar a ellas y por lo tanto a la agricultura también, ¿no? Ahora, no hay recetas para esto, cada localidad tiene su problemática y cada localidad entonces necesita sus políticas y necesita información más precisa para que estas políticas fueran las correctas. Bueno, y por supuesto buenos políticos que deben aplicar esas cosas y le pensaran bien, ¿no? Entonces, por ley se debería eliminar toda forma de discriminación a las mujeres, ¿no? Y para que entonces tuvieran mayores recursos y acceso a todo esto, y invertir en estas tecnologías, como ya lo habíamos dicho, ¿no? La otra cosa es también, sería bueno facilitar que las mujeres entraran en una forma de trabajo más flexible. Si por ejemplo estas señoras que trabajan en los invernaderos, les exigen que tienen que estar 8 horas al día y están embarazadas y no las dejan salir a amamantar a su bebé cuando ya nazca, pues entonces se salen de trabajar. Entonces lo ideal es tener horarios flexibles, en un lugar donde tener cerca a los niños, porque pues oye, no quita que en un descanso de media hora van amamantas al niño. La lactancia materna es importantísima para cuidar, para que el niño tenga una buena salud, ¿no? Porque la madre le pasa, a través de la leche, le pasa muchas defensas al niño. Entonces, y aunque sea poquita la leche materna, siempre es muy nutritiva. Entonces no hay opción, es lo ideal, es lo natural, ¿no? Entonces, pues de lo que se trata es de que las decisiones que estén tomando las mujeres, pues las puedan tomar y que sean valiosos, ¿no? Entonces, este es un mensaje ya general de Jacques Diouf, que es el director general de la FAO, en donde dice que se tiene que promover la equidad de género y empoderar a las mujeres. Esta palabra empoderar es como darles fuerza entonces para que tomen decisiones, para que se gane sosteniblemente la lucha contra el hambre y la extrema pobreza. Y esta palabra sosteniblemente lo que quiere decir es que sea con respeto al medio ambiente, con respeto a las costumbres, a la tradición, porque solo así se va a poder mantener generación tras generación tras generación. Si uno no lo hace sosteniblemente, entonces al año siguiente algo se cae, algo cambia, y entonces ya no pueden seguir adelante, ¿no? Entonces no se vuelve sostenible, porque las mujeres son agricultoras, son trabajadoras, son empresarias, entonces hay que darles chance, ¿no?
Y entonces, la otra cuestión es esta, ¿por qué ellas son, las señoras son las que tienen que ir por la leña? Pues es una costumbre. El sexo es biológico, eso no lo puede uno cambiar, pero los roles del género, eso sí que pueden cambiar. Cambian poco a poquito, han ido cambiando, ¿no? Y ahora los papás no solamente empujan el carrito del súper, ¿no? Ya también ahora ponen las cosas adentro del súper. O los veo uno en el súper hablando por teléfono. Oye, ¿cuál cereal me dijiste? ¿Qué cosa me dijiste que comprara? ¿Cuántos kilos de jitomate? Que bueno, pero entonces esto quiere decir que son determinados, los roles de género están moldeados por factores que son pues ideología, factores religiosos, factores étnicos, económicos, culturales, ¿no? Pero son muy importantes porque son los que les dan las responsabilidades en la sociedad a las mujeres o a los hombres. Pero esos se pueden cambiar, entonces ahí está la clave, los roles de género sí pueden ser cambiados, entonces, pero eso requiere educación, acciones conscientes, acciones sociales, ¿no? Y ojalá pudieran incluir políticas públicas en todo esto, ¿no? Entonces las mujeres en realidad pues deberían ser vistas como unos socios iguales, ¿no? Que pudieran trabajar al parejo, y no solo por justicia, sino porque se tiene que usar para hacer un desarrollo apropiado de la agricultura y que esto sea y que esto traiga seguridad alimentaria al futuro, ¿no? Entonces seguridad alimentaria, entonces yo creo que espero que les vaya cayendo el 20, esto es muy importante. Yo no sé dentro de 50 años cómo vaya a ser la Ciudad de México, piénsenlo, porque si ahorita es un desastre, es muy difícil, cada vez hace más calor y cada vez es más difícil traer las cosas, el tráfico es horrible, las cosas suben de precio. ¿Cómo va a ser? Y a lo mejor todo el mundo se va a querer ir al campo ahora de regreso, ¿no? Y bueno, en España ya pasó. En España la gente joven, en vez de quedarse a no tener trabajo en las ciudades, se están regresando, compran una granjita y tienen gallinas y venden huevos. Los hijos de amigos míos en España están haciendo eso. Claro, la chava es veterinaria, bueno, pues tiene ahí unas gallinas que además se compró de una raza especial y que dan unos huevotes, así anaranjados. Está con sus gallinas. Una veterinaria de Barcelona, ¿no? Que ahora vive por ahí en el campo con su chavo, ¿no? Entonces, estas brechas de equidad que afectan a la mujer, pues les dan falta de todas estas cosas, la tienen muy difícil, ¿no? La educación, mercado laboral, salarios, tierra, crédito, tecnología, asistencia técnica, capacitación, pues ¿quién se las da, no? Entonces la mujer, sin embargo, ya hoy en México, por ley, puede ser dueña de la tierra. Ahora no más que la dejen, ¿no? Pero por ley, ya en México ya las mujeres pueden tener tierra. ¿Se imaginan? Hasta hace poco tiempo no se podía. Entonces, por supuesto, los grupos de mujeres mexicanas pues están en aprietos, ¿no? Entonces permanecen como productoras en la agricultura familiar, en los espacios que tradicionalmente se les da, pero no entran al nivel productivo, ¿no? Entonces, poco a poquito, en los ejidos, bueno, no, en las casas, más bien en los pueblos, en cualquier lado, ¿no? Sin embargo, aquí hay algo muy interesante, hay organizaciones de mujeres que ya están empezando a echar a andar sus propias empresas, ¿no? Entonces hay unas mujeres en Cuetzalan que trabajan juntas y se apoyan y empiezan a vender lo que hacen y tienen unos lugares fantásticos ahí en Cuetzalan. Y aquí está un poco de la historia de estos talleres, si lo quieren consultar, allí hay una página web. Si quieren luego, está un poco larga, pero si quieren luego se las dejamos aquí, o si alguien quiere la plática se las damos, ¿no? Si traen un USB por ahí. Entonces vamos a seguir con la alimentación, porque finalmente la alimentación es algo muy importante para todos, para la salud. Y si las mujeres no se ocuparan de esto, pues entonces, ¿qué es lo que va a suceder, no? Entonces, regresándose un poco a la historia, en la cultura mesoamericana, pues en Tlatilco y en Cuicuilco, pues la cocina de las mujeres logra unir la biodiversidad, es decir, toda esa variabilidad enorme de plantas y de animales que hay en México, porque México es megadiverso, lo une con un desarrollo agrícola y obtiene un uso eficiente de los recursos gracias a las chinampas y a las milpas. Entonces, si alguno de ustedes tiene parientes o alguna vez sembró una milpa, no sé cuántos de ustedes hayan ayudado a cuidar una milpa.
Mi abuelo era agricultor, entonces a mí me enseñó un montón de cosas y me llevaba a la milpa, ándale, ayúdame a deshiervar, y ayúdame a hacer esto, y ayúdame al otro, porque yo era la nieta mayor, ¿no? Entonces, estas milpas y las chinampas pues son unidades productoras que no entran en la economía. Si ustedes le preguntan a un político y le dicen, oiga, ¿y la milpa? Ah, no, que desaparezca, para que entonces todo se siembre de soya transgénica y que entonces todo mundo pueda tener. ¿Dónde la van a vender? ¿Quién les va a pagar el grano? En cambio, en la milpa tienen maíz, tienen frijol, tienen calabazas, tienen flores de calabazas, verdolagas, quelites. Las gallinas andan por allí, comen solitas gusanitos que limpian, entonces las gallinas limpian la milpa y ponen huevos y uno se come los huevos y cuando le llegue la gallina pues también se la come uno. Hay las señoras harán tortillas con el maíz, lo sabrán guardar bien, de año con año, guardan el maíz para todo el año para poder hacer su nixtamal y sus tortillas. El resto de las tortillas se lo dan a los puercos también los matan en un día de fiesta. Y hay frijol, entonces las milpas, pero eso no, cuando no lo venden, como eso no entra al sistema comercial, la macroeconomía no lo considera como valioso. Es que se acabe la milpa, ¿no? Ese es un error. Pero ¿quién se ocupa de decir cuánto vale la milpa? Hay investigadores sociales que lo están manejando y que la están defendiendo. Y vamos a ver espérense, México DF en 50 años, que ojalá pudiéramos tener todos una milpa en el jardín de la casa. Ojalá. Entonces, porque además esa tradición es muy interesante. Los frijoles, ustedes saben que alimentan a las raíces del maíz. Los frijoles tienen unos nódulos en la raíz, tienen unas bolitas blancas. Esas bolitas están llenas de bacterias que se llaman rizobias y micorrizas. Estas bacterias lo que hacen es que atrapan el nitrógeno del aire, lo fijan y lo convierten en compuestos nitrogenados que le dan el mismo valor que un fertilizante químico con urea o con algo así al suelo, pero además reparten toda esta bondad a través de sus propias raíces. Entonces por eso se siembra en el surco, se siembra el maíz y arriba, y en el fondo del surco el frijol, y arriba el maíz y el frijol, porque entonces se complementan. Y si además se come uno el tlacoyo, que es el maíz, con la leguminosa, el cereal y la leguminosa, el valor nutricional de las dos cosas juntas en el mismo bocado es prácticamente tan bueno como un bistec, como un bocado de carne. Entonces, lo que pasa es que nosotros nos comemos el tlacoyo y aparte la carne, ¿no? Entonces no hay que exagerar. El tlacoyo es ya el alimento, no es el complemento del tlacoyo, es el alimento. Porque además es muy completo, ya de una vez está ahí la energía, porque ahí está ya la harina, parte del maíz, y está la proteína del frijol. Mucha gente no sabe que el frijol, las habas, los garbanzos, las lentejas, son fuente importante de proteína. Es proteína vegetal, es proteína que si se complementa con la poquita proteína que tiene el cereal, el maíz, el complemento es prácticamente como la carne, no necesita uno más. Entonces, y además están ahí en la milpa, en el mismo surco están el maíz y el frijol, ahí juntos. Y el frijol fijando el nitrógeno del aire para ponerlo en el suelo para alimentar mejor al maíz. Entonces, en la universidad, por ejemplo, han desarrollado unos biofertilizantes a base de esos microorganismos. Además son microorganismos autóctonos de México, de los frijoles mexicanos. Se llama Rhizobium etli, para que tuviera así un nombre muy náhuatl. Entonces hay otros azospirilos y otras cosas. ¿Hoy que no apagué mi teléfono? Creo que no, déjenme apagarlo, si no va a seguir sonando ahí el rock. Yo pensé que lo había apagado. Ya. Que me dejen recado. Entonces, ¿en qué estábamos? En los frijoles, los rizobios, el Rhizobium etli y pues bueno, ahí está la tradición. Entonces de la tradición están estos biofertilizantes, los venden en el comercio. Entonces, a ver, déjenme ver aquí qué pasó. Esta sí se me despedazó, la cultura mesoamericana. Ups, aquí se fueron. Ay, ahí están todas. Bueno, esta era una lista de todas las especies de las que México es centro de origen y diversificación. Entonces, por lo menos ahí se ve el maíz, la calabaza, el chayote, el amaranto, los frijoles.
Entonces México es centro de origen. Pero aparte es centro de diversificación, quiere decir que hay muchísimas variedades de muchas otras verduras y frutas que están aquí, como la pimienta, el tabaco, el chile, la chía, el algodón, los duraznos. Entonces, lo que hicieron las mujeres que domestican primero que nada las calabazas, los magueyes, el frijol, y acaban domesticando el maíz, porque el maíz era un pasto. Ustedes no han oído hablar del teocintle, que se parece mucho a la planta, se parece mucho a la del maíz, pero da una mazorquita chiquitita así con unos granos que son duros como piedra. Bueno, pues a partir de ese pasto, las mujeres fueron seleccionándolo hasta convertirlo en las mazorcas de hoy, ¿no? Sí, es uno de los ancestros muy antiguo y que además tiene hoy por hoy, sigue estando por ahí en los campos y muchas veces es muy resistente, entonces todavía la gente hace cruzas con el teocintle para hacer más resistente su semilla, ¿no? Entonces, estas especies comestibles, pues en la época de la conquista, los relatores dicen que eran cientos de especies las que servían. Ahorita ya nada más son unas decenas, ¿no? Y criaban guajolotes y perros para comer. Entonces, fíjense que la dieta tradicional de prehispánica casi no tenía alimento animal, tenía más bien proteína vegetal. Los únicos animales que criaban para comer eran por supuesto, pescaban, en el lago de Texcoco pues había un montón de pescado, y entonces eran guajolotes y perros, esos sí se los comían, y lo demás lo tenían que cazar o pescar, ¿no? Y bueno, después vino el virreinato, la conquista y el virreinato, y entonces se hace un mestizaje ahí entre la comida española, que además, acuérdense que los españoles venían de haber tenido a los árabes 800 años en España. Entonces por eso tenemos las caras que tenemos, ¿no? Porque pues los españoles también, tú podrías muy bien pasar por marroquí, a mí siempre me confunden con iraní, y pues sí, ustedes, y vemos además todos tenemos caras de chile de dulce y de manteca en México, todos somos de muchos colores y muchos sabores, porque tenemos ese mestizaje que enriqueció enormemente nuestra cultura, nuestra forma de ser y nuestra comida, ¿no? Entonces la comida mexicana por eso es tan rica, porque tiene por un lado la tradición prehispánica mezclada con lo sabroso de la comida española, ¿no? Y bueno, además están ahí los quelites, los nopales, los maíces criollos, los frijoles de todos colores, los embutidos que tienen que ver mucho con España, y bueno, ya las enchiladas, el mole, en fin. Y este es amaranto, esto que está cosechando este señor de este código es amaranto, ¿no? Y bueno, pues esta culinaria mexicana llevaba cocción al vapor, no había fritura. Entonces eso, pues era más sana. Entonces ahí había, y por supuesto que los tamales no llevaban grasa de cerdo, pues no había cerdos aquí, entonces no llevaban manteca, se hacían casi sin grasa. Sí había aceite de aguacate, había otras fuentes de grasa, pero casi todo se comía asado o tatemado, como los tamales de charales, así se cocinaba también. Coman esos tamales de charales, son muy buena fuente de calcio, de fósforo, y además le dan chamba a los que están todavía con esa tradición, ¿no? Entonces, no hay evidencias de hornos, pero sí de cocción así en hoyo, como la barbacoa, ¿no? Como la cochinita. Y también había fermentación alcohólica, por supuesto, y fermentación láctica también, es decir, hacían alimentos fermentados. De hecho, todavía hoy por hoy se come el pozol, no el pozole, sino el pozol, que son las bolas de maíz nixtamalizado que se fermentan. Y entonces la gente se los lleva para cuando tienen que viajar muchos días, en su morral traen bolitas de pozole envueltas en hoja de maíz y se conservan muy bien. ¿Es cierto que las cosas ahumadas hacen daño? Las cosas ahumadas sí, porque es como fumar. Todo lo quemado del humo pues es alquitrán y son una serie de compuestos que se te pegan en los pulmones y que son cancerígenos. Entonces, no, marlin ahumado, que es una delicia, pues marlin ahumado, pues sí, no hay que comerlo diario, De vez en cuando no pasa. Es más, el brócoli, hace un rato estábamos platicando del brócoli, que es, comer brócoli todos los días, un montón de brócoli. Pues si es un brócoli que trae plaguicidas, ya la molamos, ¿no? Entonces mejor un día coman brócoli, otro día coman nopales, otro día, y laven muy bien todas esas cosas, lávenlas muy bien con agua, jabón y estropajo, porque aquí nunca podemos saber. Pues el brócoli, el problema es que no lo pueden lavar, se despedaza.
No, pero la cocción no le hace nada a las moléculas de los pesticidas, de los plaguicidas, no les hace nada, nada, el calor no les hace absolutamente nada, y son cancerígenas. Entonces mejor hay que comer un cancerígeno diferente cada día, ¿no? Entonces por eso es tan importante comer una dieta variada, porque entonces no están todo el tiempo con lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mamás que por facilidad a los niñitos les dan todas las noches su rebanada de jamón o sus salchichitas cóctel, todas las noches. Y ahí en los embutidos, para poderlos conservar, se les ponen nitratos y nitritos, pero en la lengua se convierten en nitrosaminas, que son cancerígenas, y se las come uno. Porque cambiamos, desafortunadamente, ahorita lo vamos a ver en la plática, pues estamos cambiando nuestra riquísima tradición de hacer la comida así. La nixtamalización, por ejemplo, libera a la niacina, que es una vitamina muy importante. Por eso los de aquí del altiplano eran buenos guerreros y muy fuertes y conquistaron a todo el mundo, porque no les daba pelagra, porque nixtamalizaban el maíz y lo comían con frijol y además pescaditos del lago, porque todo Calzada de Tlalpan era un canal, y Coyoacán era el siguiente pueblo del otro lado, y a Texcoco había que llegar en lancha, ¿no? De verdad, y por eso es tan terrosa. Ciudad de Zahualcóyotl es pura tierra y puro salitre, porque ese era el lecho del lago. Mi papá todavía cazaba patos en el lago cuando era chiquillo, en los 20, los 30, ¿no? Entonces, este era un vergel. El Valle de México era primoroso. Todavía de repente algunas tardes se ve bonito, pero… Y bueno, y algo muy importante es que la nixtamalización del maíz, que es la forma para poder hacer tortillas, le da calcio. Entonces es prácticamente, en México prácticamente no hay raquitismo, porque los niños tienen sol y comen tortilla, aunque no tomen leche, comen tortilla y se asolean. Entonces no hay prácticamente problemas de calcio. Uno de los derivados del maíz también, que casi la gente no lo conoce, es el tlacoche. Ese es como si fuera un hongo. Sí, es una plaga. Arriba de la punta de la mazorquita fresca, ¿no? Sí, nada más que cuesta un dineral, ¿no? Pero hay gente que ya lo cultiva porque pues se vende muy caro, ¿no? Sí, ese es muy padre el huitlacoche. Y en fin, esta cultura ya con el virreinato, pues entonces son dos arsenales de alimentos, ¿no? Los españoles, que tenían toda la tradición árabe española, con la mexicana. Entonces se fusionan conceptos y los conventos además eran templos ahí de creatividad. Pues ¿por qué creen que en Puebla hay tantos postres, no? Porque además, como las claras de los huevos las usaban para el estuco para el yeso y para los adornos de las iglesias, pues las monjitas se quedaban con todas las yemas, y entonces con las yemas hacían rompope, y pues por eso tienen tantos postres los conventos, ¿no? Y además luego hubo influencia francesa y austriaca, y entonces pues bueno, llegó todo eso, y esto es lo que es la comida mexicana de hoy, que es reconocida como patrimonio de la humanidad, ¿no? Y bueno, esta dieta tradicional mexicana, ya les habíamos hablado de la combinación maíz-frijol, es una sabia combinación, por todos lados, pasando por el plato, pero empezando en el surco y acabando en el metabolismo, ¿no? Y entonces, además de todo esto, se le añaden frutas y verduras, que además la dieta tradicional mexicana tiene una cantidad razonable de carne, no es excesiva en carne, es siempre es razonable. Entonces, el maíz es la fuente de energía, pero además da fibra, da hierro, da algunos micronutrientes, da almidón, porque fíjense, aquí hay algo muy interesante, y esto lo están estudiando mis colegas del Instituto Nacional de la Nutrición. Si ustedes, si alguno de ustedes está en contacto o es diabético, pues saben que comer una tortilla les sube el azúcar. Entonces tiene un índice glicémico arriba de 50, de más o menos 65. Entonces ya les dicen al diabético, nada más te puedes comer una tortilla en la comida. Si se comen una tortilla con frijol, el índice glicémico nunca sube de 50, se queda en 47. Pero porque es la combinación frijol-maíz. Entonces, si además la tortilla es de nopal o le ponen nopales al taco de frijol, pues sí pueden comer tortillas los diabéticos, porque el frijol baja el índice glicémico. Entonces es la combinación perfecta, pero además lo sabían desde hace miles de años los mexicanos. ¿Por qué ahora nos cambiamos a comer pizzas o hamburguesas o sopas Maruchan, que es lo peor que se puedan encontrar?
Y de verdad yo creo que la gente tendría que organizarse para hacerle un boicot a las sopas Maruchan, porque son una enorme cantidad de sodio y un almidón de la peor calidad. Es todo lo que dan, calorías vacías. Nomás les da sal y almidón. Nunca se va a comparar con un tlacoyo, jamás, jamás. Entonces hay que preparar enfrijoladas, tlacoyos, sopa de lentejas, más cosas que tengan esta combinación sabia de cereal y leguminosa, ¿no? Entonces, además, además en la milpa hay quelites, quintoniles, verdolagas, flores de calabaza, huitlacoches y muchos otros alimentos de la milpa, pues ahí está, de ahí tenemos ya la solución a nuestros problemas de salud, ¿no? Bueno, aquí también se nos fue, era una comparación de la dieta mesoamericana y de la dieta, o sea, la mesoamericana de antes y luego de la del virreinato, pero ya está un poco extra. Vamos a ver las mujeres y la obesidad. Entonces mi pregunta es que si la salud alimentaria está en manos de las mujeres o no. Y vean aquí, la foto es un poco chistosa porque la mamá está medio flaquita y el niño está ya gordito, ¿no? Pero pues ¿qué onda? Pues sí, en una buena medida. Las mujeres somos las que tenemos que estar influyendo siempre en la familia. Entonces las mujeres somos las que bueno, aquí están los caballeros, qué bueno que están interesados en informarse de estas cosas, pero finalmente en las mujeres recae muchas veces la preparación de la comida. Entonces, pero la mujer tiene que trabajar, está fuera todo el día. Las mujeres jóvenes a mí me angustian mucho porque aprendieron a guisar, su mamá les enseñó a guisar o no, o ya la mamá trabajaba y ya la muchacha joven, la madre joven, la ama de casa joven, pues ya no supo aprender a cocinar. Y menos tradicional, ¿no? ¿A qué horas van a poner la olla de frijoles? Pues hay que ponerla los sábados en la mañana, pero hay que remojar los frijoles desde el viernes en la noche para quitarles los azúcares flatulentos. Los frijoles tienen, igual que la soya y todas las leguminosas, tienen unos azúcares muy raros que nosotros no podemos digerir, pero nuestros bichos sí los digieren. Y entonces producen hidrógeno, metano, una serie de cosas molestas. Pero hay que tirarla, échensela a las macetas. No, pues ahí está, ahí se queda todo. Entonces hay que echársela a las macetas, no la tiren al caño, échensela a las macetas, a lo mejor. Yo les hago 2 remojos, cuando ya veo que está así negra el agua, porque yo como frijol negro, me gusta mucho, entonces se los tiro ya antes de acostarme, le vuelvo a cambiar el agua. Entonces en la mañana siguiente ya prendo la olla, en sábado, porque pues hay que cuidar la olla del frijol. Sí, como dices, es un problema porque ahora ya se compran frijoles de lata, también en las quesadillas. Pero no están mal los frijoles de lata. Los de la costeña. Pues de los que sean, pero porque finalmente las latas tienen muy mala reputación, pero en realidad las latas no tienen conservadores. Lean la etiqueta de los enlatados, porque el calor que le ponen al enlatado es lo que conserva. Entonces no le tienen que estar echando propionatos ni nada. Pues claro que no. No, lo que hay que hacer es remediarlos, hay que echarles pasote, salecita, alguna otra hierba, menta, pónganles menta. Yo les pongo siempre pasote y así empieza a aromatizarse la cocina, ¿no? ¿Por qué? Por lo de los azúcares flatulentos, se disuelven en el agua, sí, se disuelven en el agua. Y además el frijol queda muy remojadito y es más fácil de cocer. Se cuece más pronto. Pero a muchas mujeres les da miedo, ¿no? No, ¿cómo que? Pues es que no les enseñaron no les enseñaron a manejar la olla express. Digo, a mí ya me explotó una vez una olla de frijoles, el techo quedó lleno de frijoles, pero por suerte yo no estaba ya dentro de la cocina. Pero pues tú enséñales. Tú aprendes. Bueno, es que además a los químicos nos enseñan a usar ollas express y autoclaves y todo, entonces hacemos experimentos en la cocina. Sí, la olla de barro es también la tradición, lo que pasa es que sí gasta mucha energía porque tarda más tiempo en cocer, ¿no? Sí, entonces más caro. Pues lo que sucede con el barro es que hay vidriado que lleva plomo, y entonces, pero solo se extrae, por ejemplo, lo que nunca hay que hacer es poner en una cazuelita de barro las rajas de chile, porque el ácido extrae el plomo. Entonces, si las cosas no son ácidas, a lo mejor sí las maneja uno en plomo, pero y por más que han querido cambiar el vidriado de plomo, no lo logran, ¿eh? Lo ácido, todo lo que sea ácido,
El vinagre, las rajas, las salsas, no hay que ponerlas en barro, de preferencia no, porque se extrae ahí el plomo, ¿no? A menos que compren una olla que diga que, pero pues eso las venden en Gringolandia, esta olla no tiene plomo. Y son unas ollas a lo mejor aquí de Tlayacapan, pero que sí saben que no tienen plomo y pues ya, las venden así. Y entonces las venden más caras porque no tienen plomo. ¿Y las ropas conservadas como café y así? Pues si son de lata, no traen conservador. Lean la etiqueta. Si no ¿No traen, traen? son buenas. Pues son relativamente buenas. Lo que pasa es que muchas de esas tienen mucho sodio, les echan mucha sal. Ese es el problema. Pero pues ustedes aguádenlas ahí con agüita o con lechita ya. Y les dan más aguaditas. ¿Y en ese aspecto sí es confiable en este país? O sea, ¿El etiquetado? la opción que hay, o sea, sí de que dice, no trae conservadores, sí, Sí, porque no se gastarían el dinero de ponerle un conservador cuando lo que lo conserva es el calor de la lata. Entonces no gastan dinero en balde. Entonces no le pondrían conservador. No. Entonces los enlatados, claro, están muy cocidos, ¿no? Y los frijoles, pues no les sale la receta igual que la de tu abuelita, ¿no? Pero bueno, uno los remedia. En caso de emergencia, pues sí, yo ahí tengo una lata de frijol para el caso de emergencia. Ahora hay unas nuevas, ¿no? Que están haciendo unos sobres de bolsa. Pues también dicen que son, pues no, son iguales, ¿no? Son iguales. Pero a veces son más cómodos porque pesan menos la lata, o se puede uno llevar ahí la bolsita para el lunch, qué sé yo. Pero el reciclado es diferente, puedes reciclar la lata de una mejor manera que la bolsa Sí, de plástico. que la bolsa de plástico, sí. Esa no, en México no hay quien lo recicle. Debería haber también empresas que reciclaran toda la basura. Es más, no solo la basura, los desperdicios de comida. Hacer composta. Entonces ahorita los europeos, por ejemplo, están yéndose a Vietnam a hacer el reciclo, por ejemplo, de todas las cabezas de camarón, porque en Vietnam pescan mucho molusco, ¿no? Todas estas caparazones de los moluscos los convierten en pastillas de glucosamina que cuestan carísimas. Son las que venden para el dolor de las rodillas, ¿no? De la glucosamina. Y se saca de las cabezas y de los caparazones de camarón. Que las venden estas De basura apestosa. Bueno, pues lo purifican y hacen unos medicamentos, unos suplementos que yo los tomo porque así no me duelen las rodillas. esas cabezas y caparazones de los camarones molido con huevo y una mezcla, es donde salen las tortitas de los romeritos. Sí. Y son los de camarón seco, sí, que tiene un montón y es bueno, esa quitina, se llama quitina el compuesto que forma el caparazón. Pues sí, la pueden comer, es como una especie de fibra insoluble. De hecho, luego en el tianguis o en el mercado le dicen a uno, ¿quieres el polvo caro o el barato? El barato tiene... El barato todavía trae carnita de camarón y el barato ya es pura cáscara, ¿no? Cáscara con Que- cabeza. Pues sí, que se sabe, pues la cabeza sabe, pues uno se lo chupa, ¿no? La cabecita cuando le cortes la cabeza al camarón, hay que chuparse y luego ya la tiras, ¿no? Entonces sí, pues hay que hacer toda clase de negocios, pero bueno, infórmense de todo esto porque finalmente la alimentación en el México actual, revisen sus llantitas. Hay una gordura un poquito más saludable que la otra, pero ninguna de las dos es buena. Las mujeres normalmente tenemos las caderas más anchas y el talle más delgado. Entonces eso le dicen la obesidad forma de pera. Pero la obesidad manzana, que es así como la grasa así muy arriba, esa es más peligrosa y esa es la clásica de los señores, porque está más cerca de los órganos y la grasa empieza a apretar a los órganos, entonces se engrasa el hígado, se engrasa el corazón, entonces al corazón le cuesta más trabajo latir porque tiene grasa alrededor. Y todos estos órganos aquí arriba con esta gordura de manzana, no es tan saludable. Las de pera nos las salvamos un poquito, pero bueno. De los 80s a nuestros días, bueno, aquí está la evolución del ser humano, ¿no? ¿Sí vieron Wall-E? ¿Sí vieron la película Wall-E? Es genial. Pues parece que para allá vamos, por favor. Otra cosa, ven ese señor así con su litro, ¿no? No se hidraten con jugos. Los niños, dicen que en México los niños están muy gorditos porque en vez de darles agua, los mandan con un juguito a la escuela. Ese juguito tiene enorme cantidad de azúcar, enorme. Y entonces los niños perdieron ya el gusto. ¿A poco no les sabía delicioso en la hora del recreo un trago de agua del bebedero? Por eso ya no hay bebederos en las escuelas.
¿Y qué hacen? Pues las empresas son felices ahora vendiendo botellitas y contaminando el Usumacinta, ¿no? El cañón del sumidero, ¿te acuerdan de aquellas fotos horribles en donde estaba así cubierto de botellas de plástico? ¡Qué vergüenza! Entonces es el agua más cara del mundo en México, ¿no? Es carísima el agua en México. Entonces no se vale, hay que volver a, tráiganse sus botes de agua. Por aquí vi a alguien que traía su botella de agua, creo que tuvo ahorita, tráiganse un termo, una botella, rellenen la misma botella de PET, rellénenla con agua de la casa. Pero también dicen que después de usarla mucho, bueno, ¿La botella? Sí, se contamina. Sobre todo, ¿saben qué? No la soleen, no las dejen en el coche asoleándose. Después de eso no se tomen el agua, porque sí salen dioxinas del plástico, ¿no? Del plástico, y eso es muy cancerígeno. Entonces lo ideal es tener un bote y lavarlo bien y traérselo. Ojo con esos que tienen de vidrio sería ideal, de policarbonato, que son como más duros, que suenan así, que si les pego, ¿no? Tupperware es polietileno de alta densidad, está más o menos bien, mientras sea más duro es mejor, pero ojo con estos que tienen la boquilla angostita, ahí se quedan bacterias, porque ustedes lo chupan y ahí hay unas bacterias. Los de boquilla sí, hay que limpiarlas muy bien, hay que lavarlas muy bien, muy frecuentemente, nada más huélanlos y ahí se van a dar cuenta de si hay bacterias o no. Pues sí, hay que hervirlas, las mamilas las hierven las mamás, ¿no? Pero estas boquillas son peligrosas, hay que tener cuidado con ellas, ¿eh? Porque uno se puede contaminar uno mismo. Entonces lo ideal es sí, pues uno tiene un montón de bacterias, ¿no? Entonces lo ideal es una de boca ancha que la puedan ustedes lavar muy bien, ¿no? Lávenla siempre muy bien. En fin, vamos a seguirle porque si no nunca vamos a acabar. Entonces, yo lo que les quería decir es lo siguiente: mucha gente cree que es muy saludable desayunarse 1 litro de jugo de naranja. ¿Saben cuál es la porción recomendada de jugo de naranja? Menos de un vaso, medio vaso. Con eso tienen vitamina C suficiente. Medio vaso. Sí, pero es natural, el que le venden los semáforos aquí en el eje central. Venden unos vasototes. Y entonces ve uno a la gente así feliz creyendo que esa es una bomba. Para un diabético eso lo puede llevar al hospital. Es un exceso, es 8 veces la dosis recomendada de jugo de naranja. Agua, nada más. Con agua es suficiente. Si así sudaron mucho, o si son deportistas extremos, o se fueron al gimnasio, o hace mucho calor como hoy, sí a lo mejor un agua mineral, ¿no? O pónganle, háganse un suerito así de, ¿a poco no se les antoja ahorita? Un tehuacán con una orillita de sal así tantito y un limón, muchos hielos. Voy a tomar agua porque tengo sed. Como un suerito, una especie de suerito, porque sí pierde uno muchas sales con tanto calor. Entonces, hemos privilegiado el comer, hemos cambiado nuestros hábitos horriblemente, nos estamos volviendo gringos. Entonces, se comen más productos de origen animal, porque todo el mundo se está creyendo, tómalo con leche, ¿no? O come huevos y carne. Pues no, un tlacoyo está bien. Entonces, comer carne a diario al mediodía se convirtió en el símbolo de la buena alimentación. Y entonces se comen ahora no es que las proteínas animales sean malas, son muy buenas, son muy nutritivas, pero el problema es que normalmente están acompañadas de colesterol y de mucha grasa. Entonces, pues mejor un día carne, otro día pescado, otro día tortas de calabaza, flores de calabaza, un taco de nopales con queso panela, enchinadas, enfrijoladas. La comida mexicana da para comer vegetariano sin problemas, sin problemas. Entonces, más que quelites y vegetales y cereales, y ahora resulta que comemos un montón de pan, de bizcochos, de botana. Y entonces, de veras, si se les antojan unas papas fritas, cómense 1 o 2, pero no toda la bolsa, ¿no? Entonces, pero hay que estarse. Y la otra cosa es que no hacemos ejercicio. Ya todo el mundo toma el elevador, vámonos en coche al súper, bueno, claro, hay que cargar las bolsas, pero bueno, hay que arrastrar un carrito con rueditas, ¿sí? Pero hay que moverse más, Entonces, ahí se movieron fíjense, en los 80s, a partir de los 80s, aunque el dinero el poder adquisitivo disminuyó, la gente ya no compraba más frijoles, porque antes de los 80s, pues si no había carne, comía uno frijoles, pero después de los 80s, ya no. Pues porque los convencieron de que era mejor el pollo y el huevo y el cerdo y todo.
Y entonces se cayó el consumo de frijol. Hace 10 años, no, hace 15 años, estaba en 19 kilos por año por persona, que a mí me parece muy poco de por sí. Bueno, ahora es menos de 9. Y los productores de frijol, pues se les vino el negocio para abajo, ¿no? Entonces, claro, ahorita, ¿en cuánto están los frijoles ahorita? Más de 20 pesos el kilo. Está caro. Pero ¿a cuánto está la carne? La carne ya está carísima, ¿no? Pues son los frijoles, pero siguen siendo buenos. Huevo, frijol. Qué chistoso porque cayó, o sea, ¿por qué dejaron de comer frijoles y el frijol de todas maneras seguía siendo más barato? Porque los convencieron, la publicidad convenció a la gente. Es la publicidad y es la industria del huevo y del pollo que está alimentada con maíz importado americano que se negoció en el TLC. Ese es el problema, que es una onda neoliberal de que bueno, ya no compres, el maíz mexicano sale muy caro, cómpralo del otro lado. El día que los gringos deciden hacer bioetanol a partir de maíz y que te dicen ya no te voy a exportar, a ver cómo nos va. Pero entonces los que van a sufrir primero van a ser los de la industria del huevo, del pollo y del cerdo, porque entonces ya no va a haber maíz para sus alimentos balanceados. Pero los de las milpas, ahí van a tener su comida, los que tengan milpa, ellos sí van a tener su maíz. Entonces, y fíjense, el rubro más elevado de gastos son los refrescos. Ya no tomen refrescos. A ver, cuando yo era niña solo había refrescos cuando era el cumpleaños en una fiesta, nada más. Y ahora, imagínense cómo están los dientes, porque la Coca-Cola es súper corrosiva, y además las calorías que se toman. ¿Saben cuántas calorías se toman en cada botella de 600 mililitros? Además, dejen eso, si se la toman light, es aunque sea la Coca-Cola light, no les dará calorías, pero les da, si es aspartame el edulcorante, les da el metanol equivalente a 2 caballitos de mezcal. El metanol, pero a la hora de que, no es el alcohol, sino el metanol a la hora de metabolizar el aspartame. Entonces, tampoco es tan saludable estar tomando productos de dieta. Y entonces, fíjense cómo están las familias mexicanas. Miren los cachetes de los niños, del niño y del papá, ¿no? Y entonces, fíjense atrás todas las manchas rojas que hay allá atrás. Esto es lo que come una familia clásica mexicana a la semana. ¿Ya vieron la cantidad de Coca-Cola que toman? Hay más fruta que verdura, y la fruta tiene una enorme cantidad de azúcar. Entonces la fruta hay que comerla porque es muy importante las vitaminas y todo, pero con moderación. Las verduras son más saludables. Pero por ejemplo también dicen que la cebolla es muy dulce, ¿no? Cuando la freían se supone que… Sí, se puede, tiene algo de dulce, pero tiene más quercetina que otra cosa, y esta es protectora contra el cáncer, la cebolla. Y el frijol, las dos. Frijoles con cebolla. Hay que ponerle siempre un pedazo de cebolla en la olla. Tú sí sabes. Tú sí sabes poner la olla express, ¿no? Y hay que ponerle una cebolla, o sea, media cebolla a la olla, completita, así se cuece. Parece que se pierden un poquitín, pero no mucho. No. Hay que seguir comiendo cebolla, en todas sus formas, ¿sí? Si no les gusta cruda, pues inténtenle. No está mal. Pero fíjense qué terrible cómo está esto, es un horror. Fíjense la cantidad de refrescos que hay allá atrás, y claro, las chelas del papá están también. Y hay mucha fruta y menos verdura. Ellos se fijaron que hay menos verdura, hay mucho pan, hay huevo, hay muchísimo pan. Vean las teleras aquí, por allá hay más teleras. Los cereales. Y el cornflakes, ¿no? Y los crackers ahí. No es bueno comer cornflakes. Pues digamos que es muy caro comer cornflakes. Sale muy caro, ¿no? Los cornflakes no tantos, las azucaritas son las que son terribles. Es así. Los cornflakes son los más rosas. Sí, son los clásicos, pero No son tan caros, los caros son los que tienen fibra. O sea, los más nutritivos son los más caros. pues sí, entonces sí saben vender, sí son buenos negociantes. Mejor hay que tomar fruta con yogurt y amaranto encima, échenle alegría encima. Avena, hojuelitas de avena, chía. Todo el mundo compra linaza canadiense. La chía es igual que la linaza.
tiene igual a omega 3. La chía. No, 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 es una semilla, es una semillita. Pues sí, porque ya la gente está aprendiendo, ¿no? Está sabiendo. La chía es aquella semillita que le ponían a las figuritas de barro, que les echabas agua por dentro y luego empezaba a germinar y le hacían como pelitos al venadito, siempre eran como venaditos así. Entonces esa chía, la que se le pone a la limonada, al agua de limón, que se hace así como una babita, esa babita es muy buena, baja el índice glicémico también, y además la chía, el granito, tiene omega 3, o sea, ácidos grasos buenos, para el colesterol bueno. ¿Sirve para hacer fruta? Sí, échenselo encima a la fruta, en vez de granola, porque la granola está azucaradísima. Póngale amaranto así tostadito y vamos a seguir porque si no nunca vamos a acabar. Vamos a acabar en clases de cocina. Entonces, aquí los alimentos, bueno, pues ya lo hablamos, de los alimentos de la milpa, ahí están los maíces criollos, que son los de colores, y los de las verdolagas, los quintoliles. Solo cuando hay excedentes la gente vende, entonces por eso no están en el sistema. Lo que pasa es que yo siempre me adelanto. Esta lámina ya se las platiqué, era de cuando les decía yo que bueno, pues tener una milpa como no produce aparentemente riqueza o dinero, pues entonces no son sujetos de crédito para hacer una milpa más grande o algo así, porque pues, según el gobierno la milpa no sirve para nada, ¿no? Y entonces, sin embargo, su aporte a la buena alimentación es muy importante, ¿no? Y bueno, pues la buena alimentación, miren cómo está ahora, ¿no? Entonces, hay una gravísima deficiencia de información alimentaria. Y entonces, pues sí, eso sí, el gobierno que le puso, que las empresas, y ahora hacen unas papitas de este tamaño para que los niños compren 2 bolsitas en vez de una. Pero salen afuera de la escuela, ahí están, vendiendo estas cosas que son igual de... Además, estas luego las fríen casi que con aceite de coche, ¿no? Gastado. No es cierto. Pero sí los fríen con aceite muy requemado. Entonces eso también es súper nocivo. Ahí está, pues y luego las mamás son las primeras que se compran el chicharrón, ¿no? Y los papás también. Pero es que luego ellas Pero ciertamente, úchale, ya te metiste en problema. No, pero tienes razón, pero fíjate cómo lo traes a colación. A las mujeres nos toca todo, nos toca cocinar, nos toca trabajar, nos toca cuidar a los niños, educar a los chamacos, a partir por ellos a la escuela, después a la escuela. Y luego resulta que no sabes poner la olla de frijoles tampoco, pues chavos, ayuden más a cuidar a los niños, hay que ir a la escuela. Pero sí es cierto, yo tenía prohibidísimo eso. Pero fíjense, afuera de mi primaria había un señor que decía, vengan por sus vitaminas, vendía así pepinos en rebanaditas delgaditas, y entonces en un papel de estraza te daban así rebanadas de rábano, pepino y jícamas, así delgaditas, con chilito y limón. Eran una delicia, pero te enfermabas de la panza cada rato, ¿no? Pero y decía, vengan sus vitaminas, y vendían congeladas de chocomilk, que pues está mejor que unas nada más de pura azúcar, ¿no? Son mejor unas de chocomilk. Pues mejor la jícama y el pepino. El problema es que todo el mundo dice, ay, es que me voy a enfermar de la panza. Bueno, entonces, ¿qué se necesita hacer? Pongamos unos puestos de estos, sí, pero que la gente se lave las manos, unos puestitos que tengan su tanquecito de agua, con acero inoxidable, que tengan manera de lavarse las manos, que casi alguien te vende un boletito y que ya nomás la gente no agarra el dinero, ¿no? Pues es que también el anticuerpo es importante. Sí, por eso en México no hay muchas esas brotes horrorosos de salmonelas y de Escherichia coli gringas, que se mueren los gringos así como moscas. Pues a nosotros no nos pasa nada. Pero porque tenemos una relación más sana con nuestro ecosistema, ¿no? Y nos dan un promedio de 2.5 diarreas al año por persona, diarreas graves así fuertes, promedio. Qué bajo. Es muy bajo porque parece que es el 1% de los casos está documentado, pero eso no quiere decir que se sepa qué cosa les hizo daño. Entonces tampoco se sabe qué bichos. Entonces somos megadiversos en plagas, megadiversos en frutas, megadiversos en salmonelas, en todo, ¿eh? Entonces sí está rudo. Pero bueno, hoy en México
Todavía sobreviven algunos patrones tradicionales de alimentación, pero en realidad pues tenemos ese sistema nórdico, qué horror, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Oye, ahora sí ya solito se está yendo, o por allá me están haciendo. Pero las consecuencias son el sobrepeso y la obesidad de haber cambiado nuestra dieta tradicional. Entonces, fíjense, estos son datos del Distrito Federal. El promedio nacional de obesidad en niños de 5 a 11 años, está del lado izquierdo, el promedio nacional es de 26%. En el Distrito Federal es más alto, es de 35%. O sea, 3,5 de 10 niños tiene exceso de peso, sobrepeso y obesidad, son las dos cosas. De 12 a 19, el Distrito Federal está un poquito más arriba también, yo no sé por qué aquí se equivocaron, pero es 32%, el promedio nacional es 32%. Los más gordos tienen 43%, la mitad, o sea, prácticamente el 40% de los chavos de entre 12 y 19, de los adolescentes, en el país. Entonces, la tercera parte igual. Y estos niños, ¿qué pasó? Aquí se me deshizo. Y esto es en adultos, 7 de cada 10, nada más volteen a ver en la calle. No, bueno, yo me voy a parar derechita para que no se me vea la lonja, pero es difícil, es muy difícil mantener el peso en esta ciudad, es muy difícil. Pero hay que seguir yendo al gimnasio, hay que seguir subiéndose por las escaleras, hay que comer saludables, aunque tengan un poquito de sobrepeso, pero coman saludable, coman variado. Y pues tiendan a poner, además saben que comer carne, bueno, la carne en general, no la agricultura, sino la ganadería, es la primera causante de los gases de efecto invernadero. Pues son, en pocas palabras, pues son los gases de las vacas. ¿Sí? No le ganan a los coches, ¿no? Le ganan a los coches. ¿Cómo que no? Sí. Ese dato lo escuché justamente ayer. Le ganan a los coches. Entonces, un día, como decía uno de mis profesores, un día así, ¿esta es la hora? Dios mío, me van a matar. Y me está esperando el chofer allá abajo de la universidad. Un día, decía uno de mis profesores, un día sin carne es más saludable que un día sin auto. para el ambiente, ¿no? Oigan, ya me voy, porque si no me van a matar. Entonces, fíjense, la cintura peligrosa de las mujeres si la tienen arriba de 85 y de los hombres si la tienen arriba de 95. ¿Y se acuerdan de esta escultura del David? Entonces, hay que tener cuidado. Y entonces, pues México es un entorno peligroso, ¿no? Todas estas comidas así extras, porque fíjense, ahí no es en un mercado, pero son puras fritangas, pura fritura así de estas de charritos y de cosas de estas. Así que yo creo que ahí le vamos a dejar porque si no me van a colgar del palo más alto. La leche licosa, por último, es muy dañina. Pues lo que pasa es que no está hecha de leche, está hecha de leche en polvo rellenada con grasa vegetal, y entonces esa grasa vegetal es la que nunca sabemos bien qué es. Entonces normalmente había tiempos en donde sabía coco que había tiempos en donde esa leche sabía a coco, porque le ponían grasa de coco. Entonces la grasa con la que la rellenan no es muy buena. Mejor compren, o tomen un poquito menos de leche o aguadita, le echan un poquito al café. Esa es una tendencia fuerte. Es natural pensar que la leche es para los cachorros o para los bebés, ¿no? Entonces en realidad no deberíamos estar tomando leche como adulto, pero de todas maneras sí tiene un papel importante en la nutrición, además es fuente de calcio, entonces hay que tomarla, no exagerar, ¿no? No, es una pregunta. Sí. ¿Qué promedio de agua pueden tomar cada persona al día? El mínimo es 8 vasos al día, pero si hace mucho calor como hoy, es más. Máximo los 8 vasos, pues no más, porque si no se pueden tener problemas de... Sí, porque orinan todo el sodio y el potasio y les puede dar un infarto.